En este lugar se realizó producción de cosas que robaron de ustedes. Estas son las fotos que conseguí en último viaje, tomadas por un empleado. Si ven, esas fotos son ropa de V&M. Es que no puede ser. Daniel es como un hijo para nosotros. ¿Ves? ¿Por qué quería que ustedes lo escucharan? Porque sabía que a mí no me iban a creer. Mira. Daniel está obsesionado por V&M. Y ahora ya tienen prueba de eso con la acusación que le hizo Armando. Pero Daniel patrocinando una empresa donde tratan a la gente como esclavos. Amul, ¿tienen pruebas legales que se puedan presentar? Desafortunadamente, no tenemos ningún respaldo. Daniel logró borrar todos los registros de la India. Hasta no tener pruebas de todo esto, les pido discreción al respecto. Si todo lo que nos han dicho es cierto, Daniel está en graves problemas y no quiero que intente huir o evadir sus responsabilidades. Ahora sí me creen, ¿eh? Daniel nos robó. Nos robó. Ricardo tiene un diario. ¿Es el diario de Betty? ¿Qué estás haciendo? Explícame eso. ¿Es el diario de Betty? Sí. Es el diario de tu enamorada. ¿Por qué tienes eso? ¿Para qué lo tienes? Relax, bro. Relax. Deja el drama, ¿ok? Tuve que hacerlo. Sí. Cuando Beatriz desapareció de V&M, pensé que nos había estafado. ¿Y? ¿Cómo que y? Y le hackeé la tableta. Quería saber lo que tenía ella, sus archivos personales, y me encontré con esa app. ¿Y qué mejor data para saber lo que ella está planeando? Fíjate. ¿Lo leíste? Por supuesto que lo leí, Armando. Por supuesto, no está bien. No, bórralo, te prohíbo. Te estaba protegiendo, no sabíamos lo que iba a hacer esa... Bueno, Bórralo. No te pongas así, por favor. Escúchame. ¿Qué? ¿No quieres saber lo que piensa de ti antes de que lo borre? No. Es importante saber... Bórralo ya. ¿Qué está pasando aquí? No pasa nada. No sé, está como niño pensando que ya está libre, pero no es así, bro. Relax, ¿ok? ¿Qué? No. Haz lo que te dije. ¿Pasa algo que yo no No pasa sepa? nada, no pasa nada. Pasa que está estresado y que necesita salir a respirar. Sí, vámonos. Por favor. Vámonos. Gracias. Betty, yo quiero felicitarte por todo lo que has logrado. Y no me sorprende porque solamente era cuestión de tiempo. Tú me lo demostraste con tu inteligencia desde el primer día que llegaste a trabajar conmigo. Y también muchas felicidades por tu nueva vida. No solamente eres la presidente de la empresa de mi familia, sino que también eres la imagen de una empresa europea. Muchas felicidades. Y sobre todo cuando usan su imagen gratis. Porque la verdad hay que decirle. Salud. Saludcita, señor Armando. Bueno, yo también voy a brindar con ustedes, pero con agüita por lo de mi corazón. Joaquín, te doy las gracias porque cumpliste con uno de los sueños de mi hija. Eres el mejor jefe que ella ha tenido. Tú sí la valoras y has sido sincero con ella, no como otros. Yo a quien tengo que agradecer es a Betty. Qué bonitas palabras, de verdad. Muchas felicidades. Salud, don Deme. Señor Armando. ¿Una más? ¿Otro? Claro. No, yo no más. Calma, una más, nada más. ¿Por qué? Sí, Ay, ya. Au. ¿qué no? Pues porque ya estamos bien. Además, el señor Armando vino a que habláramos de V&M, ¿no? Entonces vamos a hablar de V&M. ¿Qué estamos haciendo aquí perdiendo el tiempo? Sí, claro, perdón. Pase. Con permiso. Pásate, señor Armando. Ok. Sí, hija. Disfruten ustedes la botella. Armando, ¿qué haces aquí? ¿A qué viniste? ¿Por qué me haces esto, Betty? ¿Qué? No solamente lo llevas a V&M para que todos te vean con él, sino que también lo traes a tu casa. ¿Eh? Yo sé que me lo merezco, pero tú no sabes cómo me estoy sintiendo. Ah, ¿really? Ahora tú me vas a hablar a mí de eso. Betty, yo nunca había sentido esto.
¿Le cocinaron también? ¡Qué detallazo, eh! ¿Qué estás haciendo, Por Armando? favor, yo sé que tu mamá cree que es el hombre perfecto para ti, pero no, yo soy perfecto para ti. Cállate, baja la voz, están al lado, te van a oír. Además, Joaquín es un amigo de la familia y ya. Ay, por favor, Joaquín está detrás de ti. ¿Que ya formalizaron su relación? ¿O qué pasó después del beso que yo vi? ¿Es tan difícil de entender que te amo? Tú tienes tu vida y yo tengo la mía. Dime que no me amas y me voy. Pero eso yo sé que no es verdad. Porque gracias a mí aprendiste a mentir. Pues estás equivocado porque yo ya no siento lo mismo por ti. Eso es mentira. Yo ya no sé qué hacer. Mi corazón me hace dudar. Recuerdo el daño que me hizo y no lo puedo perdonar. ¡Esas son mis palabras! Las escribí en mi... ¿Tú leíste mi diario? Armando, ¿leíste mi diario? ¿Tú leíste mi diario? ¿Cómo te metiste a la app? ¿Cómo? No, eso no importa. Lo que importa es que yo solamente quería saber lo que tú sentías por mí. No sé. ¿Cómo lo hiciste? Dímelo. Bueno, no sé, alguien tenía acceso a esa aplicación y yo pues no aguanté la curiosidad y yo sé que hice mal. Por favor. ¿Alguien quién? No importa. No, Armando, ¿cómo pudiste hacer algo tan bajo? Esa es mi privacidad y tú no tenías derecho a hacer eso. Ya lo sé, perdón, lo hice porque estoy desesperado. Yo solamente quería saber lo que sentías. No lo puedo creer. Tú no te cansas de abusar de mí, ¿verdad? ¿Tú crees que tienes el derecho de entrar a mi vida cuando se te da la gana y eso no es así? No sé. Y ahora estás invadiendo mi privacidad. ¿Es en serio? Tienes toda la razón. Por favor, perdóname. ¿Qué quieres que haga para que me perdones? Por favor, perdóname. ¿Qué pasa aquí? ¿Y ahora qué le hizo usted a mi hija? Vete. Yo pensé que ya no tenías formas para lastimarme, pero siempre encuentras la manera. No quiero que regreses a mi casa. Vete. ¿Qué intenciones tienes con Betty? ¿Perdón? Lo que yo quiera con ella es mi problema. Además, hasta donde yo sé, vosotros no tenéis nada. Betty es una mujer soltera. Aléjate de Betty. Por favor, Armando. Tú ese derecho lo perdiste cuando empezaste a usarla. ¿Qué? Sí, lo sé todo. Y si piensas que me voy a alejar de Betty, estás muy equivocado. Voy a estar en su vida hasta que ella quiera. Betty es mía. Yo la encontré, yo la descubrí. Por favor, tú lo único que has hecho ha sido hacerle daño. Fui yo quien encontró a la verdadera Betty. Por cierto, una Betty que no quiere nada contigo. Eso no es cierto. Lo es. Y vete acostumbrándote a mi presencia porque no me voy a despegar de ella ni un segundo. Mi computadora. Señor Ricardo, se lo estoy pidiendo de buena forma. Así es que, por favor, permítame ver sus archivos. Si no, voy a tener que llamar a algún técnico de IT para que lo haga. Con permiso. A ver. ¿A dónde crees que va? ¿Qué le hace pensar que yo voy a dejar que usted se meta en mis archivos? ¿Qué le pasa? Deje de verme la cara de estúpida. ¿Qué cree que no me di cuenta que fue usted? Usted leyó mi diario, se metió en la aplicación en donde yo escribo. ¿Por qué hizo eso? La verdad no sé de qué está hablando. Y déjeme sugerirle algo. Relax. Cálmese. Claro. Es que un hombre como usted siempre va a ser así. Mentiroso, traidor, un segundón. A ver. ¿Cómo me llamó? Segundón. Sí, ¿no? Usted es el segundo a bordo del señor Armando. El que está al lado. Su mejor amigo, su cómplice, su bro. Pero ni siquiera es bueno para eso. Porque un amigo de verdad no traiciona de esa forma como usted lo está traicionando. Ey. Cuidado con lo que dice, Beatriz. Usted no se meta conmigo. Más presidenta de B&M que sea. Porque si usted está en ese lugar fue porque yo la puse ahí. ¿Ah, sí? ¿No habrá sido porque sus planes no le salieron bien? ¿Porque resultó que la fea y estúpida de Beatriz fue más inteligente que ustedes y no cayó en su trampa? Ay, Beatriz. A mí usted no me viene a hablar así. Porque yo sé muy bien quién es usted. Conozco a las mujeres de su clase que no valen nada, que se entregan a un hombre para toda la vida. ¿Fue eso lo que escribió en su diario?
Armando me hizo sentir mujer. Es usted un desgraciado, señor Ricardo. ¿Cómo se atrevió? ¿Usted cree que me conoce? Pues yo lo conozco a usted. Y no es el empresario exitoso que dice ser. Es un falso y un perdedor. Dime, Roberto, ¿para qué me citaste aquí? Estuve reunido con Armando y él sospecha que tú tuviste algo que ver con el robo de los diseños de la última colección. ¿No estarás pensando que eso es cierto? Déjame terminar. Armando organizó una reunión con un empresario de la India y este hombre nos contó una historia muy densa y muy oscura. ¿Y qué tengo que ver yo con eso? No entiendo nada. Resulta ser que una empresa de la India, que fue justo la misma que confeccionó la colección que nos robaron, esa misma empresa tuvo la mala suerte de tener un cortocircuito y muchos trabajadores murieron sin la posibilidad de salvarse porque estaban encerrados como esclavos. ¡Qué horror! ¿Y por qué me cuentas eso si yo no tengo empresas en la India? Daniel, desde que murieron tus padres, yo los he querido como si fueran mis propios hijos. Y me dolería mucho comprobar que has hecho algo tan bajo. ¿Cómo puedes creer que yo haría algo así? Betty, qué sorpresa. Sí. Hola. Quiero decirte algo. Yo ya no soy la misma tonta de antes. He crecido y me he dado cuenta de muchas cosas. Una de esas es que tú eres un hombre maravilloso. El mejor que he conocido. Eres honesto, generoso, amable y también muy guapo. Gracias, Betty. ¿A qué se debe tanta generosidad? No ha terminado. También me di cuenta que he sido muy tonta al no darme cuenta de todo lo que haces por mí. Todo lo que haces para ganarme es beyond anything and anyone. Eres increíble y one in a million. No sé qué decirte. Me has dejado sin palabras. No tienes que decir nada. Solo acércate. Si me acerco, me voy a traicionar, ¿eh? Yo te lo digo ahora. Quiero estar contigo. Quiero darme una oportunidad contigo. No sabes lo feliz que me haces. Eso ha estado muy bien, ¿no? Sí, sí, muy bien. ¿Y qué he hecho de bueno para merecer esto, este premio? Nada, ser tú. ¿Y lo de darnos una oportunidad, lo has dicho en serio? Sí. ¿De verdad? Sí, es muy real. Yo quiero intentarlo contigo. Bueno, si te quieres. No sabes lo feliz que me haces. ¿Interrumpo? Sí, y mucho. ¿Qué quieres, Armando? Vine porque tú y yo tenemos un tema en común. Y yo puedo ayudarte. ¿Tú a mí? ¿Cómo? Manteniendo a Armando lejos de Beatriz. Es que a ti y a mí no nos conviene que ese par estén juntos. No me lo puedo creer. ¿Quién iba a decir que la gran Marcela Valencia necesitaba una estrategia para luchar por el hombre que la engañó? Mira, yo por lo menos estoy luchando por algo que era mío. En cambio tú estás enamorado de una mujer que ama a otro. Eso, querido amigo, sí es patético. No sabes de lo que estás hablando, Marcela. Betty ya no está interesada en Armando. Eso se acabó. Piensa lo que quieras. Pero muy en el fondo sabes que yo tengo razón. Y si algún día cambias de opinión, querido amigo, sabes dónde buscarme, ¿verdad? Muy lindo tu cuadro. Yo soy así. Yo soy así. Yo soy así. Yo soy así.
Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.